Después de 4 años juntos, nos separamos un tiempo. Ella quedó embarazada de otro, pero ahora exige que yo regrese y me haga responsable. Cuando me negué, dijo que yo no valgo como hombre. La primera vez que entendí que Valeria estaba dispuesta a facturarme un hijo ajeno, fue cuando vi mi nombre en una cita prenatal como si fuera un cupón de descuento. Tenía una ecografía en la mano y una convicción en la cara. Yo era el padre porque yo sí servía para cargar con el problema. Y lo peor es que me lo dijo con la tranquilidad de alguien que cree que la culpa viene con firma y sello. Valeria y yo estuvimos juntos 4 años, de esos que desde afuera se ven sólidos, pero por dentro son una mezcla de costumbre, chistes privados y pequeñas grietas que nadie quiere mirar. A mí me gustaba que la vida con ella fuera una especie de serie diaria donde siempre pasaba algo, aunque fuera una discusión por quien dejó el agua abierta. Ella tenía ese talento de convertir cualquier incomodidad en discurso, y cualquier discurso en sacrificio. Yo lo veía, lo escuchaba y lo dejaba pasar, porque era más fácil reírme y seguir viviendo que discutir un guión que ya venía escrito en su cabeza. Éramos funcionales, hasta que lo funcional empezó a sentirse como respirar con una camisa apretada. El desgaste no llegó de golpe, llegó como llegan las cosas feas, lento, con excusas bonitas. Empezó con estoy cansada, ya no somos los mismos, necesito espacio, y terminó con esa frase que suena madura pero en realidad es una bomba con moño, darnos un tiempo. Yo lo acepté porque sinceramente también me sentía drenado, solo que yo no lo decoraba con poesía. Me fui convencido de que un tiempo era eso, silencio, orden, aire, y quizá volver más adelante si la vida nos encontraba con ganas. Valeria lo vivió como si hubiera cambiado de canal y ahora tocaba otra programación. En esos meses yo hice lo que hace un tipo normal cuando termina algo largo, trabajar más, salir con amigos, dormir raro, fingir que está todo bien y fallar en eso. Me repetía que era mejor así, que si la relación se estaba muriendo, al menos moría sin gritos. Pero Valeria no era de finales silenciosos. Valeria era de finales con producción, música triste y alguien a quien culpar de la escena. Yo no lo dimensioné todavía, porque uno siempre cree que la locura del otro tiene límites, hasta que aprende que los límites también se negocian. 3 meses después de tomarnos un tiempo, apareció de nuevo en mi vida como quien vuelve a un trabajo antiguo exigiendo el puesto y el sueldo. Y no volvió con una charla, no volvió con un café, no volvió con un podemos hablar. Volvió con una ecografía en la mano, como si esa imagen fuera un contrato. Entró a mi casa con la naturalidad de alguien que nunca se fue, miró alrededor como revisando inventario emocional, y soltó la noticia con una calma casi administrativa. Estaba embarazada. De otro. Y aún así, en su cabeza, yo era el que tenía que responder. No fue solo el embarazo. Fue la explicación que lo acompañaba, porque Valeria no entrega problemas sin justificación de por qué ahora son tuyos. Me dijo que Gastón, el padre biológico, no tenía solvencia emocional. Lo dijo como si fuera una certificación que se imprime en la municipalidad. Según ella, yo era el único hombre estable, el único responsable, el que prometió cuidarla siempre. Me lo dijo como si mis palabras de pareja fueran una póliza que seguía vigente aunque ya no existiera la empresa. Y mientras yo trataba de procesar cómo mi estabilidad financiera se había convertido en el seguro de vida de su audición romántica, ella estaba indignada de que yo no entendiera lo obvio. Yo no grité. No hice escándalo. Lo único que hice fue quedarme quieto con esa sensación de que te están vendiendo algo defectuoso a precio completo. Le pregunté cómo pretendía que yo me hiciera cargo de un embarazo que ni siquiera era mío. Su respuesta fue un festival de mártir, que ella estaba vulnerable, que nadie la entendía, que yo era el único que podía salvarla, y que si yo de verdad era un hombre asumiría. Y ahí me soltó la frase como arma, que mi negativa probaba que yo no valía como hombre. Como si la masculinidad se midiera por cuánta responsabilidad ajena aguanta sin chistar. Hasta ese momento yo todavía estaba en modo incredulidad. Porque una parte de mí pensaba que era un mal chiste, un intento de presión emocional que se apagaría cuando viera que no funcionaba. Pero Valeria no venía a negociar. Venía a imponer. Y como buena administradora del sacrificio, tenía todo listo, discurso, culpa, y la intención de que yo firmara con la frente. Me hablaba de pareja, de acompañamiento, de familia, pero todo sonaba a trámite. Un trámite donde el único que ponía el cuerpo, el tiempo y el dinero era yo. En los días siguientes intenté mantener distancia. No por cobardía, sino porque cada interacción con ella era como entrar a un cuarto donde el humo te hace dudar de tus propios ojos. Me escribía como si nada, que había que hablar con madurez, que el bebé necesitaba un entorno sano, que yo siempre había sido su apoyo. Y cuando yo respondía con un no simple, ella cambiaba el tono y me castigaba con el mismo libreto, insulto moral, victimismo, amenaza emocional y cierre dramático. Me empezó a quedar claro que no era solo el embarazo. Era el intento de convertirme en culpable oficial de su vida.
Yo seguía intentando sostener mi postura con calma, hasta que llegó el momento exacto en que mi paciencia se rompió con elegancia. Me cayó un correo de una clínica prenatal dirigido a mí, con una cita agendada para control de pareja. Mi nombre, mi número, mi correo, todo ahí como si yo hubiera aceptado el rol. Fue tan absurdo que me dio risa de la mala, esa risa que sale cuando lo único que te queda es burlarte para no explotar. Porque ya no era solo ella viniendo a mi casa con teorías. Era ella metiéndome en un sistema como si yo ya hubiera dicho que sí. Ahí entendí que Valeria no estaba pidiendo. Estaba inscribiéndome. Y como yo no soy héroe ni villano, sino un tipo con suficiente sentido del ridículo para no convertirme en figurante de una mentira, tomé mi primera medida. Agarré ese correo, lo reenvié a Gastón con copia a Valeria y le adjunté un mensaje corto, lo más educativo posible para una situación tan surrealista. Básicamente, si el embarazo es tuyo, el control de pareja también. No era un ataque, era higiene mental. Lo hice y sentí alivio inmediato, como cuando cierras una puerta que llevaba semanas dejando entornada. Pero también sabía que eso no se quedaría ahí. Valeria era de las que cuando pierden el control de una narrativa, gritan que el mundo es injusto. Y yo ya había visto suficiente para entender que lo siguiente no iba a ser una conversación civilizada. Iba a ser un intento de castigo, de presión, de convertir mi no en un crimen. Y en el fondo yo ya estaba listo para verla intentar cobrarme ese seguro de desempleo afectivo, aunque yo ya ni trabajara en su compañía. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice solvencia emocional. ¿Eso se canjea en el supermercado o qué? O sea, el tipo sí puso los espermatozoides, pero tú pones la estabilidad, la plata y la cara en la clínica. Valeria está jugando al padre premium con suscripción mensual. Respuesta de OP, la solvencia emocional es el nombre fino para decir que el otro tipo no le sirve de cajero con terapia incluida. A mí me quiere por mi estabilidad, no por romántica nostalgia. Y lo siento, pero mi cuenta bancaria no tiene sentimientos, no responde a promesas que ya vencieron. Usuario Anónimo 2 dice, lo del seguro de desempleo afectivo es demasiado real, que quiere contratar de papá sustituto sin entrevista, sin pruebas y con un embarazo que ni es tuyo. Y ojo, si ya te agendó control de pareja, seguro su familia cree que tú eres el papá. Investiga eso ya. Respuesta de OP, te compro esa teoría, porque a Valeria le encanta que otros completen los huecos por ella. Si la familia cree que soy el papá, no es por error, es por diseño. Y sí, me pica la curiosidad, las mártires odian la luz del sol, así que tocará encenderla con fechas y hechos, no con gritos. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. Yo había tenido unos días sorprendentemente tranquilos, de esos donde crees que el problema se cansó de ti y se fue a buscar otra víctima. Estaba fuera de la ciudad por trabajo con la cabeza ocupada y el teléfono en modo, solo emergencias reales. Me repetía que había hecho lo correcto al meter a Gastón en la ecuación, porque si alguien tenía que cargar con ese circo, al menos que fuera el dueño de la carpa. Y justo cuando la vida parecía ordenarse, Valeria decidió que la mejor forma de reconciliar, era saltarse mi existencia y entrar directo por la puerta principal, mi familia. Volví un domingo en la tarde con maleta en mano, esperando una casa silenciosa y una ducha larga. Entré y escuché voces, platos, risas tensas, ese sonido de reunión familiar no planificada. Lo raro era que yo no había planeado nada, y mis padres no suelen improvisar visitas sin avisar. Caminé hacia el comedor y ahí la vi, Valeria, instalada como si todavía tuviera llave emocional, llorando sobre el hombro de mi madre. Mi mamá le acariciaba la espalda con esa ternura automática que tiene cuando cree que alguien está sufriendo de verdad. Y mi papá la miraba con cara de aquí hay algo que no me contaron completo. Valeria hablaba con la voz quebrada, pero bien proyectada, como si supiera exactamente qué palabras alcanzan el corazón de una madre tradicional. Decía que yo la quería abandonar en su estado, después de todo lo que ella se sacrificó por nuestra relación. Hablaba de cansancio, de miedo, de soledad, de lo cruel que era que yo me negara a acompañarla. No mencionaba a Gastón. No mencionaba el tiempo. No mencionaba el detalle mínimo de biología que cambia toda la historia. Solo dejaba que mis padres llenaran el vacío con la suposición más fácil. Yo solté la maleta en el piso con un golpe seco, porque honestamente el cuerpo reacciona antes que el cerebro. Entré al comedor y saludé con esa calma que uno usa cuando no quiere perder dignidad frente a gente que ama. Y como Valeria ya había armado el escenario, yo decidí no entrar caminando, sino pateando la puerta del guión. Pregunté en voz alta si ya le habían puesto nombre al bebé de Gastón o si seguíamos con el plan de llamarlo error de cálculo. Lo dije sin gritar, con tono casi casual, como quien pregunta por el postre. El silencio que siguió fue tan perfecto que pude escuchar el zumbido del refrigerador. Mi madre se quedó congelada con la mano a mitad de la espalda de Valeria,
como si no supiera si estaba consolando o tocando una mentira. Mi papá levantó las cejas con una mezcla de sorpresa y esa sospecha vieja de que la vida nunca es tan simple como un llanto. Valeria dejó de llorar en seco, como si le hubieran apretado un interruptor. Su cara cambió de mártir rota a furia roja en medio segundo. Empezó a gritar que yo era un desalmado, que cómo podía exponer su vulnerabilidad médica frente a mis padres, que yo era cruel, que eso no se hacía. Hablaba de respeto, de sensibilidad, de tacto, como si el verdadero crimen fuera mi frase y no el teatro que ella montó sin avisarme. Intentó convertir mi sarcasmo en prueba de mi maldad, porque es lo único que funciona cuando el contenido se cae y solo queda la forma. Y ahí fue cuando vi a mi madre con esa cara que me dolió más que cualquier grito de Valeria, la cara de una mujer que cree que su hijo está fallando como hombre. Mi mamá me reclamó con esa voz suave, pero firme, que se siente como regaño sin gritos. Me dijo que yo podía ser más caballero, que Valeria estaba embarazada, que esas cosas no se dicen así. Y yo entendí en ese segundo que Valeria había hecho lo que hacen las mártires administrativas cuando necesitan apoyo, manipular fechas. Porque mi mamá, por su mentalidad, ya estaba asumiendo que el bebé era mío. No porque alguien lo hubiera dicho, sino porque Valeria lo había insinuado lo suficiente para que pareciera obvio. Yo respiré porque si reaccionaba con emoción, perdía. Saqué el teléfono con calma, esa calma de tipo que ya está cansado de explicar lo básico. Les mostré la fecha exacta en la que nos separamos oficialmente con los mensajes guardados, porque a mí me gusta que las discusiones tengan evidencia, aunque sea triste que se necesite. Luego abrí la publicación que Valeria había hecho en su Facebook privado donde presumía semanas de gestación, como si el embarazo fuera un logro de temporada. Puse una al lado de la otra y dejé que las matemáticas hicieran el trabajo sucio que yo no quería hacer. La expresión de mi madre cambió de reproche a confusión, y luego a esa molestia silenciosa que aparece cuando alguien se da cuenta de que la usaron. Mi papá, en cambio, soltó un ajá bajito como si por fin la historia tuviera sentido. Valeria intentó interrumpir, decir que las semanas se cuentan distinto, que hay margen, que yo estaba obsesionado con tecnicismos. Pero ya era tarde, cuando la mentira se enfrenta a un calendario, empieza a sudar. Y yo no tenía que humillarla más, solo sostener el espejo. Valeria agarró su bolso, temblando de rabia, y empezó a soltar frases dramáticas para salir con dignidad, que yo no merecía la bendición de su sacrificio, que mi frialdad era enfermiza, que algún día me arrepentiría. Mi madre no la detuvo. Eso fue lo más fuerte. Mi mamá, que suele despedir hasta al cartero con cariño, se quedó quieta. Valeria se fue dando un portazo que sonó a capítulo final, pero yo sabía que no era final, era solo el cierre de temporada. Cuando la puerta se cerró, mis padres me miraron como si de pronto yo fuera otro hombre que no conocían del todo. Mi madre me preguntó por qué no le había contado antes, y yo le dije la verdad, porque pensé que Valeria no se atrevería a meterse con ustedes. Me equivoqué. Mi papá me dijo que tuviera cuidado, porque una persona que usa la familia para presionar no se detiene fácil. Yo asentí y por primera vez sentí que no solo estaba defendiendo mi no paternidad. Estaba defendiendo mi vida de una administración ajena que ya se sentía con derecho a facturarme hasta el aire. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice, error de cálculo, es el mejor nombre que he escuchado en mi vida para un bebé producto de darnos un tiempo. Pero bro, decirlo en la mesa con tus papás fue nivel misil. Aún así, Valeria se lo ganó por ir a llorar donde tu mamá. Respuesta de OP, mira, quizá fue brutal, pero había que cortar el teatro rápido. Si yo entraba con voz suave, Valeria me convertía en villano y a ella en víctima oficial con nieto incluido. La matemática es la única que no miente en esta historia, y si el calendario la delata, no es mi culpa. Usuario Anónimo 2 dice, tu mamá casi cae en la trampa del nieto falso. Valeria es una profesional del drama, y si no llegabas ese día, te dejaban la cuna armada en tu cuarto. Ojo, esto no se queda ahí. Cuando una manipuladora pierde frente a los padres, intenta ganar por lo legal o por lo social. Respuesta de OP, no te imaginas el alivio de haber llegado justo a tiempo, porque sí, eso iba directo a ya es tu responsabilidad. Y tienes razón, cuando se le apaga el escenario familiar, va a buscar otro. Yo ya aprendí que con Valeria no basta decir no, hay que sostenerlo con hechos, fechas y paciencia, aunque me toque ser el aguafiestas del drama. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización. Después del episodio en casa de mis padres, yo pensé que Valeria iba a bajar el volumen, aunque fuera por vergüenza, aunque fuera por estrategia. Pero si algo aprendí de ella en 4 años es que la vergüenza no la frena, la alimenta. Los primeros días se mantuvo en silencio, lo cual en su caso no era paz, era recarga. Yo volví a mi rutina con esa sensación rara de haber salvado un golpe, pero sabiendo que el siguiente venía con más fuerza y menos comedia. Y como si el universo quisiera confirmar mi intuición,
La cosa escaló por donde siempre escalan las mártires cuando se quedan sin aplausos, por el bolsillo. Una mañana me llegó una notificación de un intento de cobro por gastos médicos compartidos, canalizado a través de un juez de paz. Solo leer esas palabras me hizo sentir como si alguien estuviera intentando meterme en una deuda ajena con un sello bonito. Valeria había ido a contar su versión del cuento con lágrimas y terminología legal improvisada, pintándome como el hombre que convivió con ella 4 años y ahora la dejaba en su estado. No decía embarazada de otro, decía embarazada, así en general, como si el detalle fuera menor. Cuando un papel llega con tu nombre, por más absurdo que sea, te cambia el día. De pronto ya no era solo una extramática, era una extramática intentando convertir el drama en obligación formal. Fui al juzgado con la calma de quien no quiere pelear con emociones, sino con documentos. Me llevé capturas, transferencias, mensajes, fechas, todo. No porque me guste ventilar mi vida, sino porque si algo me quedó claro en la mesa de mis padres es que el que llega con narrativa gana terreno, y yo no estaba dispuesto a perderlo otra vez. Valeria llegó antes, por supuesto, y ya había armado su escena. Estaba sentada con una mano sobre el vientre como si el bebé fuera un escudo, y con la otra sosteniendo un pañuelo que parecía de utilería porque estaba perfectamente doblado. Me miró como si yo fuera el villano oficial de una tragedia nacional. Cuando entramos, el juez de paz empezó con ese tono neutral de aquí estamos para mediar, y Valeria arrancó con su discurso. Dijo que yo tenía una obligación alimentaria prepaternidad, por los años de convivencia, como si la relación fuera un contrato laboral y ella estuviera reclamando liquidación. Dijo que yo siempre había sido el proveedor emocional, el soporte, el hombre de verdad, y que ahora la estaba dejando sola en el momento más vulnerable. Mezclaba palabras grandes con ideas sueltas, y lo peor es que, dichas con suficiente seguridad, casi suenan legales. Yo la escuchaba y me daban ganas de reír, pero no de alegría, sino de incredulidad. Era como ver a alguien presentar una tesis con puro sentimiento. Cuando fue mi turno, no hice un discurso. Saqué el historial de mis transferencias de los últimos 3 meses y lo puse sobre la mesa como quien deja caer una verdad simple. Ahí se veía que ella ya estaba recibiendo dinero de Gastón, etiquetado como antojos, consulta, vitaminas, y hasta un para la eco. No era un juicio moral, era una línea directa entre su versión y la realidad. El juez lo vio y frunció el ceño, porque no hay nada que le moleste más a alguien neutral que darse cuenta de que lo están usando para cobrar doble. Valeria intentó decir que eso no probaba nada, que Gastón solo era un apoyo, que el verdadero compromiso era el mío. Y ahí empezó a desarmarse sola, porque mientras más hablaba, más evidente era que no buscaba justicia, buscaba ingresos. El juez le preguntó directamente si yo era el padre biológico. Valeria no respondió no. Respondió con una pirueta. Dijo que la paternidad no era solo biológica, que había hombres que se hacían cargo, aunque no fueran los que pusieron la semilla. Y remató mirándome como si me estuviera dando una lección moral, diciendo que yo siempre había presumido de ser un hombre maduro, así que debía demostrarlo. El juez la cortó con una advertencia clara: ese tribunal no era para extorsiones emocionales ni para inventar obligaciones. Le explicó con paciencia pero firmeza, que si ella quería exigir algo, necesitaba pruebas, y que intentar cobrar de 2 lados podía traerle problemas serios. Valeria se puso roja, no de vergüenza, sino de indignación por no conseguir lo que quería. Yo pensé que ahí terminaba, pero la complicación llegó justo cuando ella se sintió acorralada. En vez de recular, dobló la apuesta. Dijo que Gastón era solo un donante de apoyo, y que el verdadero hombre era yo. Lo dijo con una solemnidad absurda, como si estuviera nombrándome caballero de una orden medieval. Y ahí por primera vez me dio lástima, pero no por ella. Por Gastón. Porque hasta entonces yo lo había imaginado como el típico tipo irresponsable que la dejó botada. Pero en ese momento me di cuenta de que podía ser algo peor, un tipo que ni sabía que lo estaban usando de villano en una historia donde él también era víctima. Salí del juzgado con la sensación de haber ganado el round, pero con el presentimiento de que Valeria no iba a soltar el control. Ella se me acercó en la salida, con la mirada húmeda y la voz dulce, cambiando el tono como quien cambia de máscara. Me dijo que yo estaba haciendo todo más difícil, que yo estaba humillándola, que el juez no entendía lo que era una relación real. Luego en el mismo minuto me llamó frío y me dijo que por eso yo me iba a quedar solo. Esa es su magia, te ofrece reconciliación con una mano y te escupe con la otra, para ver cuál te pega más fuerte. Yo me subí al carro y en lugar de quedarme solo con el triunfo, tomé una decisión que no había querido tomar antes. Llamé a Gastón. No lo llamé para amenazarlo ni para aliarme, lo llamé porque ya no me parecía justo que él estuviera pagando dinero mientras ella lo presentaba como un donante reemplazable. Cuando atendió sonaba confundido, como si mi número fuera la última cosa que quería ver ese día.
Le dije quién era, le dije que necesitábamos hablar, y le resumí lo esencial. Valeria estaba intentando cobrarme gastos compartidos mientras él le mandaba plata, y en audiencia lo acababa de reducir a un accesorio. Hubo un silencio largo. Luego soltó una pregunta que lo dijo todo: si yo era el padre. Ahí se me confirmó que a él tampoco le había contado la verdad completa, solo lo suficiente para mantenerlo pagando. Le expliqué lo de la separación, lo de las fechas, lo de la ecografía como contrato, y lo del correo de la clínica con mi nombre. No exageré. No hacía falta. Gastón respiró fuerte como quien entiende que lo metieron en una historia ajena sin permiso. Me dijo que él estaba emocionado por ser papá, que estaba tratando de hacer las cosas bien, y que Valeria le decía que yo era un ex resentido que quería arruinarle la vida. Me dio risa, pero de la mala otra vez. No por él, sino por lo predecible que era Valeria. Le propuse algo simple, que se presentara a la siguiente audiencia o mediación si volvía a salir algo, para que viera con sus propios ojos cómo ella manejaba los discursos. No era una trampa, era transparencia. Gastón dudó, pero al final aceptó. Dijo que si ella estaba pidiéndole dinero para pagar defensa legal contra mí, él quería ver qué demonios estaba pasando. Y ahí quedó el gancho. Gastón, el supuesto padre biológico, empezó a sospechar que no solo le estaban cobrando plata. Le estaban cobrando fe. Esa noche Valeria me escribió como si no hubiera pasado nada serio, como si todo fuera un malentendido que se arregla con cariño. Me dijo que yo estaba destruyendo la familia antes de que naciera. Que estaba siendo cruel por orgullo. Que todavía estaba a tiempo de hacer lo correcto. Yo no le contesté. No porque no tuviera respuesta, sino porque por primera vez entendí que contestarle era entrar a su tablero. Y yo ya estaba cansado de jugar un ajedrez donde ella se inventa las reglas cuando pierde. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: Valeria no quiere un hijo, quiere una franquicia de mantenimiento. Doble pensión por el mismo embarazo es nivel empresaria del caos. Y lo de obligación prepaternidad, suena a que se inventó un impuesto nuevo para exnovios estables. Respuesta de OP: te juro que si lo decía con más seguridad, me cobraba IVA emocional también. Lo más gracioso es que su indignación fue porque el juez no le validó el cuento, no porque estuviera equivocada. Al parecer mi apellido cotiza más que el de Gastón, y ella quería 2 suscripciones con un solo vientre. Usuario anónimo 2 dice: pobre Gastón. El man pasó de papá ilusionado a donante de apoyo en 5 minutos. Me lo imagino enterándose de que le piden plata para la defensa legal contra ti, eso es cine. Respuesta de OP: a mí también me dio una mezcla rara entre risa y pena, porque el tipo sonaba genuino. Y ahí confirmas algo: Valeria no solo manipula, administra. Si alguien se sale del rol que ella le asigna, lo reescribe en vivo. Gastón creyó que estaba entrando a una familia, resultó que estaba financiando una narrativa. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde la última actualización. Yo estaba empezando a sentir que el asunto por fin se estaba desinflando. Mis padres ya tenían clara la línea de tiempo y aunque mi mamá quedó tocada por haber sido usada, al menos ya no estaba en la nube romántica del nieto sorpresa. Gastón por su parte dejó de mandarle dinero con la misma alegría, y eso se notó porque Valeria empezó a agitarse más rápido. Cuando una mártir pierde el financiamiento, se vuelve más creativa. Y Valeria, en creatividad para convertir su caos en deuda ajena, tiene doctorado. El nuevo intento empezó con algo que en otro contexto podría parecer noble. Valeria publicó en redes una rifa solidaria para su parto. Fotos con iluminación triste, texto cargado de sacrificio, frases sobre madres abandonadas, y un llamado a la empatía colectiva. En su historia, yo era el villano principal, el hombre que le robó sus ahorros de toda la vida y ahora la dejaba a la deriva. No puso mi nombre completo, pero puso suficientes pistas para que cualquiera que me conociera entendiera. Y lo más sucio fue que usó el embarazo como blindaje moral, porque sabe que la gente no lee detalles, reacciona con emoción y comparte indignación. Yo vi esa publicación y no sentí ganas de defenderme. Sentí ganas de apagar el incendio antes de que se convirtiera en bosque. Pero no lo hice con una guerra en redes, porque eso es lo que ella quería: atención, pelea pública, mártir confirmada. Lo que hice fue lo que siempre la mata: dejar que la realidad la persiga con calma. Guardé capturas, guardé fechas. Y esperé porque cuando alguien se inventa una historia para pedir dinero, tarde o temprano alguien pregunta por la contabilidad. El boomerang no me lo lancé yo. Se lo lanzó ella misma por exceso de ambición. Gastón, harto de sentirse cajero y encima ninguneado como donante de apoyo, le pidió una prueba de ADN prenatal legal. No fue un ataque romántico, fue un acto de supervivencia emocional. Quería saber si estaba pagando por su propio hijo o por el hijo de una narrativa. Valeria, por supuesto, se indignó. Dijo que desconfiar de ella era violencia,
que él estaba traicionando su proceso, que los hombres no respetan el sacrificio. Pero cuando alguien ya está cansado, las palabras bonitas ya no amarran. Gastón insistió. Lo irónico es que el laboratorio donde se hizo todo era de un amigo mío, no porque yo lo planeara como villano de película, sino porque la vida tiene sentido del humor. Mi amigo no me dio resultados ni me contó detalles clínicos porque hay límites. Lo único que me dijo fue algo que no violaba nada y que igual me dejó helado, que se venía un problema grande y que yo hiciera palomitas. Yo entendí el mensaje sin necesitar más. Si el tipo que procesa pruebas te dice prepárate, es porque alguien va a llorar con fundamento. Cuando salió el resultado, el golpe fue tan ridículo que parecía inventado por un guionista malvado. El bebé no era de Gastón. Y obviamente tampoco era mío. Era de un tercer tipo, una noche de olvido, que ocurrió justo el día que Valeria y yo nos separamos. Ese detalle fue el que la destruyó por completo, porque ya no era solo que intentaba cobrarme a mí y a Gastón. Era que ni siquiera sabía a quién cobrarle, pero igual estaba segura de que alguien tenía que pagar. La rifa solidaria se convirtió en una exposición involuntaria, porque la misma gente que había donado empezó a preguntar, y la familia de ella empezó a encajar piezas que no querían encajar. Valeria intentó sostenerse con el último recurso del mártir, decir que la biología no importaba, que el abandono era real, que lo importante era el amor. Pero su propio discurso ya no servía porque ella misma lo había convertido en contabilidad pública. La consecuencia fue inmediata y cruel. Gastón se salió de su vida con una mezcla de rabia y vergüenza, y yo me salí con la tranquilidad de quien por fin tiene una prueba que no necesita explicar con chistes. Y lo más fuerte fue su propia familia. No porque fueran santos, sino porque estaban hartos de quedar como tontos frente al barrio. Le quitaron el apoyo económico, le dijeron que ya no iban a financiar su caos, y la mandaron a vivir a un cuarto de servicio en casa de una tía estricta, de esas que no aplauden el drama, lo castigan con rutina. Valeria no desapareció. Solo se volvió más absurda. Me escribió un mensaje larguísimo, mezclando filosofía barata con resentimiento, diciendo que la biología es opresora, y que yo seguía siendo el padre espiritual de su deuda en la tarjeta de crédito. Lo leí 2 veces porque no podía creer que alguien escribiera eso en serio. Y ahí por primera vez me dio una paz absoluta, ya no era mi culpa, ya no era mi responsabilidad, ya no era mi problema. Era su propia administración de mentiras cobrándole intereses. Hoy Valeria trabaja en una tienda de conveniencia y según me contaron, se amarga cada vez que alguien menciona la palabra responsabilidad. Y yo estoy de vacaciones en la playa, con una bebida fría, celebrando el concepto más hermoso que me ha regalado la vida este año, la no paternidad. No siento odio, no siento venganza, siento alivio. Porque al final, lo único que yo hice fue negarme a pagar una factura que no era mía. Todo lo demás lo hizo ella, creyendo que podía administrar la culpa como si fuera herencia familiar. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, padre espiritual de la deuda, hermano, esa es la única paternidad que nadie quiere reconocer. Felicidades por el no hijo y por esquivar el paquete completo con tarjeta incluida. Valeria quería que parieras tú, pero con tu billetera. Respuesta de OP, mi espíritu está muy tranquilo y mi billetera más todavía. Si ella quiere creer en paternidades alternativas, que empiece por criar su propia capacidad de hacerse cargo. Yo ya tuve suficiente religión emocional en esa relación, no me pienso bautizar en sus cuotas. Usuario anónimo 2 dice, Valeria no tuvo un tiempo, tuvo un festival de audiciones sin casting. Y lo mejor es que ni Gastón era el papá, o sea, fue a pedir doble pensión sin saber a quién le pertenece el niño. Eso ya no es drama, es administración del caos nivel posgrado. Respuesta de OP, ese es el cierre perfecto porque revela lo que siempre fue, no era amor, no era familia, era control con discurso. Y cuando el control se rompe queda lo que de verdad hay debajo. Yo me fui con lo único que importa, hechos. Ella se quedó con lo que siempre le gustó, historias, pero esta vez le tocó pagarla sola.